Más aquí en Esta Boca es Mía en la tele y conocimos hoy la noticia de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetaría la llamada ley de forestación que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que pasa a discusión en el Senado de la República. Este proyecto de ley fue presentado por un legislador de Cabildo Abierto. Esto permitió además que con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio se lograra esa media sanción. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado. Pero de tener el mismo tratamiento parlamentario en la Cámara Alta que en la Cámara Baja, ahí se conoce que el presidente de la República lo vetaría. Uno de quienes más se sorprendieron en la discusión en la Cámara de Diputados y justamente reconoció que no eran las formas de discutir fue el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Jaime. Buenas tardes. Bueno, vamos a poner en contexto un poco la situación de por qué se llegó a esto en la coalición. Cabildo Abierto dice que es un tema que no está en el compromiso por el país y que se sienten con toda libertad para presentar. De hecho, lo presentaron bajo esa argumentación. Lacalle Pou dice que en la medida en que no está en el compromiso también se siente en libertad de vetarla. Pero ¿cómo se dio esta discusión? ¿Cómo llega a discutirse en el Parlamento? ¿No se trató en la coalición, en una coordinación? Bueno, justamente nosotros cuestionamos eso en primer lugar, sin perjuicio de que es cierto, nosotros como coalición tenemos un acuerdo político, que es el compromiso por el país, al cual estamos obligados porque la ciudadanía votó eso, que fue lo que permitió que hoy gobernemos. Fuera de lo que está en el compromiso por el país, los partidos tenemos la libertad de presentar nuestras iniciativas. Lo que nosotros cuestionamos, además del fondo del proyecto, es la forma. Este proyecto llega a la Cámara después de haber sido presentado 2 semanas antes en la comisión, sin convocar a los ministros competentes en la materia. ¿Cómo es posible concebir que se presente un proyecto de ley al tratamiento de la Cámara de Diputados sin escuchar la opinión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el órgano rector de las políticas forestales del país, sin escuchar la opinión del Ministerio de Ambiente, que tiene un rol fundamental en la materia, sin escuchar a la academia, sin saber qué piensa la Facultad de Agronomía? En fin, el tratamiento que se le dio en el Parlamento fue un tratamiento desprolijo, fue un tratamiento apresurado, y el último día del receso parlamentario, el 15 de diciembre, cuando todas las recomendaciones de los servicios médicos del Parlamento nos decían traten de evitar las sesiones porque la situación del coronavirus se viene agravando. Incluso esa semana se suspendieron varias sesiones y varios homenajes que había previsto. Aparece como grave y urgente este tema y sin siquiera tener informes de la comisión. O sea que llegamos al tratamiento del tema sin haber un informe ni en mayoría ni en minoría de la comisión. De modo que el tratamiento fue desprolijo. Además de eso, nosotros obviamente estamos en contra del fondo del asunto. Porque si bien creemos que es importante ordenar el crecimiento de la forestación, y esa es la tarea que está haciendo el Ministerio de Ambiente, y lo ha explicitado el ministro Adrián Peña, no es una ley prohibitiva como esta la solución a un tema que tiene otro tipo de cuestiones vinculadas a una actuación administrativa del Ministerio de Ambiente. La forestación ha sido la actividad económica más importante del país desde la restauración democrática. Ha sido una actividad producto de una política de Estado que a lo largo del tiempo ha avanzado con el apoyo de todos los partidos. Hoy es el 4% del Producto Bruto Interno, emplea más de 18.000 personas directamente, casi 25.000 personas entre directos e indirectos. Las principales inversiones del país están vinculadas a la actividad forestal, de modo que para nosotros es atentar contra la economía del país que prospere esta ley. De modo que nos parece sumamente positivo lo que ha planteado el presidente. Nosotros advertimos en la Cámara que un mecanismo de prosperar esto en el Senado que se podía utilizar era el del veto presidencial, que es un mecanismo constitucional que no es antidemocrático, como dijo el senador Manini, pero esperemos no llegar a eso, esperemos que el Senado de la República, en primer lugar, reciba a las delegaciones que tiene que recibir, escuche a los ministros, reciba a los productores y a todos los interesados y pueda modificar sensiblemente el contenido del proyecto. Lo que pasa es que lo que sorprendió aquí fue también el hecho de que Cabildo Abierto contara con los votos del Frente Amplio, ¿no? Y entonces hay que ver en la Cámara Alta si esa correlación de votos está.
Bueno, están los votos, sí, los votos de Cabildo más el Frente tienen mayoría. Decir también que el Frente actuó a puro oportunismo, porque en los 15 años de gobierno del Frente Amplio no hubo una sola medida de limitación de la actividad forestal, ¿no? Ahora se acordaron, se subieron al carro, lo hicieron con un ánimo de política menor, de tratar de debilitar a la coalición. No creo que lo hayan hecho porque estén convencidos de eso, incluso actores de relevancia del propio Frente Amplio han salido a cuestionar este tipo de decisiones, como el propio intendente Orsi. Lo que no estaría los números de votos sería para, en el caso de que estuviera el voto, se levantara el veto, ¿no? Porque el Parlamento puede levantar el veto con una mayoría especial. Exacto, son 2/3 de cada Cámara y para eso no están los votos, porque en la Cámara de Diputados serían 66 votos. Pero bueno, esperemos no llegar al veto. Esperemos que en el Senado se le dé el tratamiento que el tema merece y que sufra modificaciones, pues realmente un proyecto de ley que atenta contra una política de Estado de más de 30 años y que todos los partidos han contribuido a desarrollar. ¿Qué opina el panel, Pepe? Sí, yo quería preguntarle al diputado, más allá del oportunismo que usted señala de la oposición y del tratamiento también en el ámbito parlamentario, este mediodía, en declaraciones a Montevideo Portal, el diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, dijo que si el presidente de la República ejerce el derecho constitucional, como usted menciona, el veto, Cabildo Abierto debe retirarse de la coalición y debe retirar a sus ministros. ¿Le parece que está jugando con fuego Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que es un planteo del diputado Lust, ¿no? Si algo han perdido los planteos del diputado Luz es sorpresa. O sea, no causa sorpresa las cosas que diga el diputado, y se lo digo con mucho respeto porque lo estimo mucho. Pero no es la primera vez que Luz dice una cosa y el propio general Manini u otros integrantes de Cabildo Abierto lo desdicen. Yo no creo que si ocurre eso, Cabildo Abierto tome esa decisión. Me parece más que es un interés del diputado Luz, que tiene una postura coherente en torno al tema, una postura contraria al desarrollo forestal y a todo lo que supone ese sector, ¿no? En realidad el proyecto lo presentó el de un diputado, Diputado Menéndez de Tacuarembó. Pero también lo que llama la atención es que, por más que sea un tema que no está en el compromiso por el país, en una reunión de coordinación que me consta que funciona de la coalición de gobierno a nivel parlamentario, digan, che, Felipe, mirá, vamos a presentar esto, o que se los comenten, o no sé, que haya otra comunicación entre las distintas bancadas que integran el gobierno. Bueno, nosotros creemos que esa es la forma de proceder. No se hizo. Que no se hizo. Primero, creo que los temas, los partidos que integramos la coalición, debemos plantearlos en el marco de la coalición. Tratar de buscar los acuerdos, los consensos, las negociaciones en el marco de los partidos que integramos el gobierno. Y eventualmente después, si no se encuentran los acuerdos, acordar con la oposición. Yo no tengo ningún asunto contrario a ello. Lo que me parece que en esta oportunidad no se siguió ese camino. Es curioso que un presidente vete un proyecto de un sector vinculado al gobierno. Me hace acordar, y además teniendo mayoría parlamentaria, la coalición. Me hace acordar también el doctor Vázquez, con el tema del proyecto de la ley de salud reproductiva, terminó vetando un proyecto de su propia fuerza política, teniendo mayoría parlamentaria también, ¿no? Pablo. Es un tema bastante complejo. Recuerdo allá por el año 90, cuando salió la ley de forestación, habían aproximadamente unos 45, 50.000 hectáreas forestadas. Hoy en día andamos prácticamente en el 1.000.000 de hectáreas forestadas. Claramente, si bien económicamente es un empuje muy grande para el país la forestación, hay varios estudios que indican, yo no sé nada del campo, pero algo me he informado, de que una vez que se foresta, después el campo queda prácticamente inutilizado. Entonces, ni una cosa ni la otra, me parece que sí que fue un estudio bastante rápido de lo que es el proyecto. Quizás alguna cosa habría que cambiarla, sobre todo para preservar la superficie también para el tema ganadero, etcétera, etcétera y demás. Y me parece que habría que acotar un poco ese libre albedrío de la forestación. No como el proyecto no soy tampoco muy afín a los vetos presidenciales, ojalá no se llegue, y no creo tampoco que este tema
erosione la coalición. Me parece que la coalición, como lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, sobre determinados temas, cada partido tiene un pensamiento diferente. No creo que llegue el veto. Sí me interesaría que se analizara más en profundidad o se estudiara con más tranquilidad un proyecto que económicamente para el país es fundamental. El que sabe de campo es Marreri. No, pero en este caso yo no voy a hablar del campo. Simplemente yo lo que quiero decir es, primero, un pronunciamiento personal con respecto a la ley. Creo que limita la inversión, y si limita la inversión, limita el desarrollo, limita el progreso. Es lo primero que quiero decir. Lo que dice Casas, que hay que ponerle un freno, el freno ya lo tiene en la propia ley el freno. Ya está regulado qué se puede forestar, qué no se puede forestar, cuánto se puede forestar por fuera del área forestal. De repente hay que hacer algún ajuste ahí, pero no es por una ley que se tiene que hacer. Se tiene que hacer, y más ahora que hay un Ministerio de Ambiente, que además creo que ya tomó las riendas del asunto para regular un poco más eso, que ya está restringido. No se puede forestar en el Uruguay, el tope máximo es 4 millones de hectáreas. En todo caso, el ministro dice que se estudie caso a caso en la medida que... Claro, que se estudie caso a caso como es ahora, que se puede forestar una parte del campo que no esté en prioridad forestal, pero una parte del campo, ya está limitado. Si querés limitarlo más, puede ser que el Ministerio de Ambiente tenga que tener más regulaciones o tenga que tener más profundidad en el tema, puede ser, pero hacer una ley para limitar la inversión a mí me parece absolutamente descabellado y contra toda intención de avanzar. Una industria que, como dice Schipani, 1987 es la fecha de la ley, sí. 30 años, y que no ha traído más que beneficios. Las 3 inversiones más importantes en Uruguay, las 3 plantas de celulosa, hay 900 y pico mil, no llegan al 1.000.000 de hectáreas forestadas. El potencial es 4 millones máximo, autorizado, máximo 4 millones. 4 millones de 14 millones de hectáreas productivas que tiene el Uruguay, es el máximo. Hay 1,5 millones de hectáreas de agricultura, hay 14 millones de hectáreas de ganadería. Es decir, es tomarle un poco de espacio a la ganadería, pero que además pueden convivir en el silvopastoreo, ganadería y árboles. Es decir, no ha traído ningún perjuicio. Acá lo que pasa es que Lust es un cruzado contra el modelo celulósico. Esa es la verdad. Y cualquier cosa que sirva para ponerle un palo en la rueda a UPM o a Montes del Plata o a cualquier otra empresa que venga a fomentar el desarrollo del país celulósico, del modelo celulósico, Lust va a estar en contra. Y Menéndez formaba parte de un solo Uruguay. Está también en contra del modelo UPM, del contrato con UPM, también. Son 2 militantes activos en contra de la causa. O sea, están actuando, a mí me parece esto, que están actuando más que por una causa nacional o con un análisis profundo del tema, están con causas personales. Porque además, Lust ha lucrado con el modelo forestal, con las expropiaciones. Es abogado de muchas de las personas. Ha lucrado en el buen sentido, ¿no? Para mí no es una mala palabra el lucro, vamos a hablar, ¿no? Pero trabaja para muchas personas con propiedades en la zona de expropiación. Trabaja y ha defendido y ha representado. O sea, hay toda una trama que no es tan sencilla. Entonces, llevar esto al Palacio Legislativo a mí me parece dantesco. Y digo lo del principio, ¿no? Lo del principio. Limita la inversión, que es lo que más necesita el Uruguay para crecer, inversión. O sea, hay que cuidar, como en las armas, hay que cuidar, hay que regular, hay que reglamentar, pero no podés prohibir, que es lo que prácticamente hace este proyecto. Y ahora la pregunta, la pregunta es Schipani, porque están dispuestos a llevar, porque a mí, primero, tomamos como válido que la calle dijo que lo iba a vetar. Hasta donde yo sé, es una versión del diario El País atribuida a fuentes del Poder Ejecutivo. No sé si lo dijo la calle. ¿Alguien lo chequeó con la calle que lo haya dicho él? Yo no lo sé. El País tiene medio línea directa, o sea que tiene por qué saberlo. ¿Usted lo chequeó? ¿Sabe que la calle está dispuesta a vetarlo? ¿O leyó el diario El País igual que nosotros? Primera pregunta. La otra pregunta es, Penades dijo que había hablado con Guido Manini Ríos y que y que Guido Manini Ríos se había mostrado como abierto a discutir el proyecto y cambiarle algunas cosas para el Senado. ¿Están dispuestos a llevar un proyecto en ese sentido, aún con modificaciones, o directamente no quieren el proyecto?
Bueno, yo me enteré por el diario El País y es esa la versión que tengo y me imagino que si el diario El País publica lo que publica en portada, en primera página, es porque tiene la fuente fidedigna de que el presidente opina eso. Además, cuando dijiste lo del veto en la Cámara, nadie se escandalizó. No, nadie se escandalizó. Es más, algunos legisladores de la coalición me vinieron a felicitar. Pero en todo caso, yo doy por válido lo que dice el diario El País, porque además no lo ha desmentido ni el presidente ni nadie de la presidencia. En segundo término, es bien interesante tu pregunta, porque esta es una ley prohibitiva. O sea, ¿qué supondría mejorarla? Exacto. Establecer lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente, que es tratar de ordenar el crecimiento forestal del país, tratar de acotar ciertas zonas en las que estamos de acuerdo. Nosotros no somos de la idea de que se plante árboles en cualquier lado, ¿no? Hay tierras, evidentemente, que tienen por su calidad otro tipo de prioridad, ganadera, agricultura, en fin. Pero es que nadie, ni siquiera la ley original del 87 habilita que se plante en cualquier lado. Por eso, pero el planteo que nos hacen los fundamentalistas de la forestación es que poco menos en este país no existe ninguna reglamentación y que se puede plantear en cualquier lado. Y no es así, hay un orden. Y en base a ese orden ha crecido la forestación. Además, hay varios tipos de tierras y de zonas donde se puede plantar. Y además, No, lo que es cierto, perdón, una más, pero lo que es cierto es que se desmadró un poco y se descontroló. Y los controles no están siendo ejercidos por Ese el no es el Ministerio problema de la ley, es de los No, controles. problema. Se forestaron tierras, es cierto que se forestaron tierras que no deberían ser forestadas, pero eso es un problema, no es un problema de que no hay una ley. Hay una ley. Lo que pasa es que como tantas otras cosas no se cumple. bueno, la autoridad administrativa no la cumplió. Claro. Y fue justamente el Frente Amplio. Por eso el ministro de Ambiente está tratando de hacer lo que no se hizo, que ha despertado también de parte de muchos sectores de la forestación ciertas críticas, pero es lo que hay que hacer en el marco administrativo. No se puede a través de una ley prohibir una actividad económica, porque esto nos retrotrae, lo decía el diputado Pasqué en la Cámara, a la economía soviética del plan quinquenal, en donde se establecía qué actividad se podía desarrollar, y la economía no crece así, no funciona así. Y Jaime, esta es la única actividad económica en la que el Estado apostó a desarrollar, porque para los fundamentalistas de la libertad del mercado, esta ley surge por un impulso del Estado, por un fomento de esa actividad. Como muy bien se decía, en los principios de la década del 90 eran miles de hectáreas forestales, hoy llegamos a 1 millón. Se han generado las mayores inversiones que conoce el país. O sea, cuidemos esta política, que es una política construida por todos los partidos y que es fundamental para el desarrollo, para la inversión y para generar trabajo que tanto se necesita en este tiempo. Este proyecto de ley es lo más parecido que yo he visto en estos últimos tiempos, eso que decías tú recién, Felipe, respecto de un proyecto de neto corte soviético, o sea, la planificación quinquenal, el Estado metiéndose en dónde y en qué debe invertir el privado, diciendo qué es lo que se debe producir o sembrar de acuerdo a criterios que los establece un determinado burócrata o en este caso alguien de neto corte mesiánico como es el doctor Lust, que lleva adelante esta cruzada acompañado por la gente de Cabildo Abierto, que además no es el único proyecto que van a encabezar porque ya lo anunciaron, que también van a ir por la extranjerización de la tierra. Y claramente en sociedad, justamente con el partido que en los 15 años que gobernó, provocó la mayor extranjerización de la tierra y llevó el país del proyecto de deforestación a un proyecto de país celulósico que algunos festejamos, celebramos, pero que no nos gusta mucho, ni nos gusta nada cómo lo negociaron, por lo menos el proyecto de UPM-2. O sea, me recuerda mucho a cuando Stalin salió de los kulaks para meterse en los koljos. O sea, muy parecido a ese tipo de mentalidad. El Uruguay en materia de deforestación va por un buen camino, un camino que siguieron durante 34 años 7 gobiernos todos de distintos signos, palo y color, y me parece que no debería abandonarlo. Yo tengo mucha esperanza de que en definitiva todo esto termine en alguna negociación política que permita, tal vez por vía administrativa, porque esto ni siquiera necesita una regulación legal. Me parece que alcanza
con que el Ministerio de Ambiente se meta en el tema. Es un ministerio nuevo que nos consta que está trabajando en esta materia. Y me parece que hay dos cosas que tiene que controlar. La explotación forestal en algún lugar donde pueda haber alguna afectación al tema de las aguas subterráneas y la explotación forestal en otro tipo de suelos donde de repente hay un muy alto índice CONIAT y realmente es un crimen que allí se establezca una forestación. Pero en los casos que eso se ha dado, es cierto que se ha dado, recién creo que Marguerite hablaba del tema ese, pero se ha dado muy poco. La verdad que las superficies en eso han sido muy poquitas. En general, fuera del área. Fuera del área. En general, lo que se ha plantado en lugares con mucha piedra, en lugares muy arenosos. Hay sectores y regiones del país que realmente, yo tengo memoria, iba por el campo, vos ibas y eran taperas, y la forestación le trajo una fuente de trabajo a muchísimas familias, a muchísima gente. Me parece que esto lo van a repensar todos. El primero que lo tiene que repensar, yo creo que es el senador Guido Manini Ríos. Va a llegar un punto donde Guido Manini Ríos va a tener que pensar y decir, yo hasta acá te la sigo, Luz, y a partir de este momento tengo que pensar en el país, tengo que pensar que pertenezco a una coalición de gobierno y que quiero seguir en una coalición de gobierno. Yo confío en que Guido Manini Ríos dé marcha atrás en algún momento y que el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, le acerque alguna solución que sea conciliatoria y que permita dejar de alguna manera satisfecho a todas las partes. No tengo más tiempo, pero para una reflexión final, me escribe Raúl Viñas de MOVUS, ¿no? El Movimiento por un Uruguay Sustentable, que dice que el proyecto del diputado Menéndez se viene tratando en la Cámara por lo menos desde el mes de mayo. Nosotros desde MOVUS participamos en el proyecto y aportamos al mismo. Las grandes ventajas y los millones que pagamos todos los uruguayos para generar un sector forestal fuerte terminaron en manos de las empresas de celulosa que ahora avanzan sobre el resto del territorio. Como digo siempre, si el propósito de la política forestal era que las empresas celulósicas hagan celulosa en zonas francas sin pagarle ni un peso al Uruguay, alguien se equivocó mucho con esa política. Es cierto que originalmente el diputado Menéndez había presentado en mayo un proyecto de ley, pero el que llegó al tratamiento de la Cámara es sensiblemente diferente al presentado originalmente. Y ese fue el proyecto al que no se consultó a los ministros, ni a los actores involucrados, ni a la academia. Eso es lo que importa, ¿no? Lo que hay que consultar es, en definitiva, sobre el proyecto definitivo. No, pero también viene bien la aclaración porque quedó como que se presentó 2 semanas antes y yo recordaba haber entrevistado en la radio a Menéndez hace unos cuantos meses sobre fueron sobre dos este tema. proyectos. El Fueron proyecto dos de mayo. proyectos diferentes. Por eso me parece buena la aclaración de por qué dábamos por entendido. Menéndez presentó uno primero y al tiempo presentó otro, el que recogió otro tipo de aportes, pero es otro proyecto de ley. La temática es la misma, pero formalmente era otro proyecto de ley. Bien, un sí, un no. ¿Corre riesgo la coalición? Para nada. No hay que dramatizar el disenso. Somos partidos diferentes. Tenemos un acuerdo político que vamos a cumplir porque estamos comprometidos con los principales cambios que tiene que llevar adelante el país. Permanentemente a lo largo de estos años se van a dar circunstancias en las que vamos a opinar diferente y en las que vamos a votar diferente. Pero eso no supone que se resquebraje la coalición o que corra riesgo su continuidad. Gracias por venir, diputado. Un placer. Gracias a ustedes una vez más. Nosotros nos vamos a encontrar mañana, 14:30, en vivo. ¿Para qué? Para debatir aquí en la tele. Buena jornada.